Y vieron también que estaba involucrado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y encontraron que simultáneo y paralelamente, bajo estos estímulos, se producían estas dos hormonas. La hormona liberadora corticotropa que hace estímulo a la hipófisis y la hormona antipirética que tiene su estímulo a nivel de hipófisis. Recuerden, solamente hay dos hormonas hacia el región posterior, la oxitocina y la hormona antipirética. La oxitocina, su función básicamente está dada a nivel de fibra muscular lisa. Y la hormona antipirética ejerce su efecto a nivel del tercio distal del túbulo contorsionado distal y del túbulo colector. ¿Activando qué cosa? Activando receptores B1 para la presencia de qué? De acuaporines y por lo tanto la retención de agua. Y así, empezaba a liberarse entonces del hipotálamo a la hipófisis la hormona liberadora de corticotrofina y en la hipófisis se produce la ACTH. La ACTH estimula la glándula en sus diferentes niveles y a efecto paracrino se va a producir el cortisol, la aldosterona, los andrógenos y además, dependiendo del grado de concentración de estas hormonas, por ejemplo la ACTH, va a generar un efecto de regulación a nivel hipotálamo. Y también el cortisol. El cortisol podía regular a nivel hipofisial y se puede regular también a nivel hipotálamo. Esto en líneas generales es el ejército. Vayamos a ver entonces detalles. ¿Qué es la hormona liberadora de corticotrofina? En realidad es un péptido de 41 aminoácidos, una vida media de 26 minutos. Potencia de su secreción, dijimos, la hormona antipirética y la angiotensina 2. Vamos a ver que hay un sistema de regulación conjuntamente con la aldosterona, que se conoce como el sistema de angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para regular la volemia, para regular la presión arterial, ¿sí? Que va a ser sensada por el nefrón, específicamente a nivel glandular. ¿Qué más? Se inhibe su secreción oxitocina y hormona adenocorticotropa. Ahora, la oxitocina, dijimos, en la región posterior, y la ACTH en grado de concentración. Neuronas, dijimos, núcleo paraventricular con extensión a la evidencia media, pero también involucrado, que dijimos, el supraóptico y el arcual. También es producida por la placenta. Como les dije, la placenta produce casi todas las hormonas. Sus niveles aumentan al final del embarazo y del parto. Esas son las características generales de esta hormona liberadora de corticotropa. Ahora, analicemos las características generales de la ACTH. La ACTH es sintetizada y secretada por el corticótropo de la hipófisis. Está constituido también por tramicidad de aminoácidos y tiene una porción aminoterminal de posición 18 responsable de la acción biológica de un patrón secretorio beta. Vida media de 7 a 12 minutos. Secreción episódica. La siguiente característica de una hormona para ser hormona es que obedece su secreción a ritmos pulsarios. ¿Sí? ¿Con esa cuatro más? 4 o 5. 4. Falta la última. Sigamos entonces. En resumida cuenta, lo que hemos visto hasta ahora: mineralocorticoides, aldosterona y corticosterona, glucocorticoides, cortisol y cortisona, andrógenos, estrógenos y testosterona, catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, o adrenalina y noradrenalina. Pero también hay otras sustancias poco estudiadas, por ejemplo, los péptidos, como la somatostatina y la sustancia P, que también se producen en la glándula suprarrenal. Analicemos entonces cómo se controla este cadena. Por 3 mecanismos: ritmo circadiano, respuesta al estrés y retrocontrol negativo o el feedback negativo. Son esos 3 mecanismos que regulan este. Empecemos entonces: ritmo circadiano, respuesta al estrés y retrocontrol negativo. El ritmo circadiano, ¿qué características presenta? Está sobreimpuesto a la secreción episódica y responsable de esto es que el cortisol aumenta a las 3 a 5 horas de sueño. El ritmo circadiano de andrógenos suprarrenales, variabilidad individual, patrón de sueño, exposición a luz de oscuridad y que esté alimentario. Pero esto tiene sus trastornos. Puede ser alterado por el estrés físico, por el estrés psicológico, depresión y manía, como vimos, alteraciones en el sistema nervioso central que pueden convertirse en patologías, el síndrome de Cushing, el alcoholismo, enfermedad hepática, enfermedad renal y citoescadina, fármacos. ¿Cómo se da la respuesta al estrés? Miren, los niveles fisiológicos de cortisol no inhiben respuesta a la ACTH al estrés, en tanto que los glucocorticoides exógenos inhiben respuesta al estrés. ¿Cómo se da este proceso? Si yo tengo estrés, como la manifestación
situación de estrés, conjuntamente con las citoquinas, ¿qué va a pasar? Se va a activar el núcleo hipotálamo. Por lo tanto, ¿qué se produce? Hormona liberadora y hormona antidiurética. Estas van a ejercer efecto en los diferentes glóbulos y va a haber liberación de ACTH. Esa ACTH, conjuntamente con la transportina disminuida, va a elevar los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol elevados van a generar respuesta inhibitoria a nivel hipotalámico y a nivel hipotalámico. Porque ¿qué está haciendo el estrés? Estimulando núcleos hipotalámicos. ¿Pero por influjo de quién? De núcleos corticales, de la corteza. ¿Y el efecto dónde se va a manifestar? A nivel cardiovascular, a nivel inmunológico y a nivel metabólico. Entonces tenemos que ir adentrándonos qué pasa a nivel cardiovascular, qué pasa a nivel inmunológico, qué pasa a nivel metabólico, ¿cierto? Para entender cuál es el efecto. Ahora bien, ¿cómo se regulan estos sistemas? Si hasta ahora hemos estado viendo qué hormonas son, dijimos que son mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos, catecolaminas y péptidos, ¿cómo se regulan estas capas? La primera capa, la zona glomerular, básicamente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que les mencioné. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mientras que la capa fascicular y reticular, básicamente con la ACTH, regulación hormonal fundamentalmente. Y la capa medular, básicamente con el sistema nervioso autónomo, porque corresponde a ese sistema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el hipotálamo libera hormona liberadora y se produce ACTH? Podemos encontrar dos eventos los que mayormente se han descrito en la bibliografía: la presencia de cortisol y la presencia de aldosterona. Ya habíamos mencionado, cortisol, respuesta al estrés; aldosterona, respuesta ¿a qué? Al equilibrio hidroelectrolítico. Cortisol, ¿qué cosa hace el cortisol? Bloquea efectos antiinflamatorios. Además, genera la gluconeogénesis. Delegado, ¿qué es delegado? ¿Qué es gluconeogénesis? Explícalo. Es la formación de qué cosa a partir de otras moléculas que no son regulares, ¿no es cierto? ¿Como cuáles? Como lípidos, demás, proteínas. Pero les dije que la utilización de lípidos no es gratuita. ¿Qué se produce? Cuerpos cetónicos. Pero los cuerpos cetónicos inicialmente son importantes. ¿Por qué? Porque son productos o van a ser metabolitos para la producción de ¿qué? De neurotransmisores. Pero ¿qué pasa cuando estos cuerpos cetónicos se acumulan en el sistema nervioso? Tienen un carácter ácido. ¿Qué pasa? Una cetoacidosis, ¿no es cierto? Y una cetoacidosis que va a generar muerte celular. Y eso es lo que pasa en un paciente diabético de larga data, mal controlado. En pacientes diabéticos de larga data, lo que va a generarse es acumulación de cuerpos cetónicos en el sistema nervioso. Y es por eso que puede llegar al coma diabético, por esta cetoacidosis, por el comportamiento ácido y el uso de ácidos grasos como metabolismo. Sigamos entonces. El cortisol moviliza proteínas, moviliza grasas y además regula el estrés. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona va a actuar fundamentalmente en el tercio distal del túbulo contorneado distal, en el fronto. Excreta calcio, excreción de potasio, escupe potasio. Es como el delegado del primer escupiendo a su enamorada, potasio, escupe potasio. ¿Qué más? Excreta sodio. ¿Y qué dijimos? ¿El sodio cómo era? Como su enamorada del delegado, ¿no es cierto? La enamorada, ¿qué cosa era? El sodio. El delegado, ¿qué cosa es? El agua. Donde está su enamorada está el delegado, ¿no es cierto? O sea, siempre el sodio al agua. Para toda su vida, chicos, incluso en la aplicación clínica, siempre el sodio al agua. Pero lo inverso no es cierto. No necesariamente el agua jala el sodio. Esto es una aplicación clínica importantísima. Pacientes hipertensos de larga data, restringan el todo sodio. ¿Por qué? Dije que el sodio jala agua. Y un paciente hipertenso que tiene, bien, una alteración a nivel del endotelio vascular, o bien una alteración en músculos que conforman los vasos sanguíneos, por lo tanto no puede desprenderse. Si nosotros le ponemos más volumen sanguíneo, la presión va a ser mayor. Y si este paciente es hipertenso y adelanta, le vamos a acumular más presión. ¿Y eso qué va a generar? Ruptura de vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos más sensibles, ¿cuáles son? Las ramas terminales que tienen.
las arterias cerebrales. ¿A frecuencia de quién? De la arteria cerebral media. Es por eso que las hemorragias cerebrales tienen mayor papel. Tú puedes vivir sin un riñón, ¿sí? Pero no puedes vivir sin un lóbulo. Te da una hemorragia, inmediatamente ocurre una hipertensión endocraniana, un enclavamiento del tronco encefálico y una parte del. ¿Por qué? Porque en el tronco encefálico que está, los núcleos que regulan la respiración. Un paro cardiorrespiratorio sano. Tienes 2 a 3 minutos para levantarse. Muerto. Ahora, ¿cuándo se estimula la producción de testosterona? Cuando el potasio está altamente elevado. Cuando se activa la angiotensina 2. O sea, cuando la presión está baja. Cuando la presión está baja, la angiotensina 2 se produce y esta va a estimular la liberación de testosterona. Gluco y mineralocorticoides, ambos tienen efectos en otros receptores, pero en menor grado. Un exceso de corticoides en mineral se manifiesta como exceso de glucocorticoides, pero una falta general de corticoides se manifiesta como la diferencia de mineralocorticoides. La aldosterona. ¿Qué pasa con la aldosterona, chicos? La aldosterona tiene factores para ser liberada. ¿Qué factores? Estos, el vascular, el factor del sistema nervioso. En el vascular, pérdida de sangre. Ya les he dicho, la aldosterona que regula el equilibrio hidroelectrolítico. O sea, todo proceso donde haya pérdida de volumen a nivel de los vasos sanguíneos va a activar la aldosterona. ¿Cómo se refleja esto? Pérdida de sangre, presión baja. La presión baja. Y al bajar la presión, ¿qué se activa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes, cuando hagan la práctica clínica, cuando están haciendo sus prácticas ahora que quieren ir al hospital, ven a un paciente que de pronto en minutos está bajando la presión. Recuerden que la presión está de 120 a 80, ese rango medio, y de pronto ven que la sistólica está bajando a 110 o así, algo está pasando. Hay una hemorragia interna que no están evaluando bien, o hay una hemorragia interna escondida. Evalúen. Y si aún más baja la presión sistólica y diastólica, evalúen más. Si las dos bajan simultáneamente, tienen pocos minutos para recuperar ese paciente. Y si acaso el paciente viene en coma, peor aún. Lo que tiene que hacer es esto inmediatamente. Y ahora que son estudiantes, informen inmediatamente. ¿Sabe qué, doctor? Está bajando la presión. En 2 minutos ya bajó la presión sistólica y diastólica. En tanto. Para ver que eso les va a servir para el paciente. Entonces, si el factor del sistema nervioso central, la glándula pineal y el factor renal. ¿El factor renal a través de qué? A través de la renina. La renina puede actuar a través de la angiotensina 2 o directamente a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Pero además, el factor electrolítico como aumento del potasio, sumado a la presencia del ACTH, se va a liberar de cosas de aldosterona. La aldosterona va a actuar en 2 niveles. Uno a nivel vascular, acá está el globeno, acá está el nefrón, y otro a nivel del nefrón. A nivel vascular, va a actuar básicamente en la regulación de hidrogeniones, de iones e hidrogeniones, de iones. ¿Qué iones? Potasio y sodio. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando la glándula sudorípara, la glándula salival y el intestino, donde va a haber qué cosa? Flujo de potasio y sodio. Mientras que el nivel de nefrón, ¿qué cosa va a haber? Retención de sodio. Como les dije, donde está el sodio, donde está el enamorado del helado, donde es sodio, jala el agua. Jala sodio, jala agua. Y si jala agua, ¿qué pasa? Aumenta el volumen vascular. Y si aumenta el volumen vascular, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Y así se recupera la presión. Aumenta la depuración de potasio y hidrogenión. O sea, la aldosterona, ¿qué va a hacer? Eliminar potasio e hidrogenión y retener sodio. ¿Cómo actúa la aldosterona? Un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La aldosterona en presencia de TH, en presencia de la vía renina-angiotensina aldosterona, ¿qué pasó? María, ¿qué ha rotado? ¿Plata? ¿Qué se ha caído? ¿Alguien se ha caído? ¿Se ha desmayado? ¿Qué has caído? Ah, ya. ¿Qué le has hecho, María? Ya. Desde que tanta información te había desmayado ya. ¿Qué más? Potasio elevado, hipovolemia, estimula la renina-angiotensina aldosterona, caída de sodio, estimula corteza. ¿Qué pasa? Se produce la aldosterona. ¿Ahí? Se produce la aldosterona. Otro detalle que me olvidé. Una cosa es una sustancia liposoluble y otra cosa es la hidrosoluble a nivel de vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo, la hidrosoluble puede tranquilamente desplazarse.
El problema es de la liposoluble. La liposoluble no se transporta fácilmente en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué maquinaria se usa? Se usa proteínas transportadoras. Y en la parte de hormonas, 3 proteínas son importantes, indistintamente para el tipo de hormona. 3 proteínas son importantes. A mencionar, la globulina transportadora. La globulina. La segunda, la albúmina. Y la tercera, la blealina. Son las 3 proteínas que van a servir de transporte a las hormonas de la naturaleza liposoluble. Entonces, la mayoría de las hormonas liposolubles van a tener 1, 2 o 3 tipos de transportadores. Y la quinta característica de la hormona para ser hormona es un tipo de transportadores característica. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando la hormona está libre en la sangre, todo su potencial bioactivo es al 100%. Cuando la hormona está unida a una proteína, el tiempo de vida media se prolonga, pero su actividad biológica se bloquea. ¿Entendido? Entonces, aldosterona, ¿de qué naturaleza es? Lipohidro. María, lipohidro. Lipo, muy bien. Entonces, ¿su receptor dónde está? ¿Intra o extra? Intra, mira, acá está la aldosterona. Va a ingresar, porque su receptor está intracelular. Dijimos que la aldosterona, ¿dónde actuaba? ¿Tu nombre me dijiste? ¿Nombre? Sí. ¿Nombre? ¿Sí? No, acá, con mi puntero láser. Rafael. ¿En dónde actuaba la aldosterona en el nefrón? ¿Dónde? Lo he repetido como 5 veces. No, en el nefrón. ¿En dónde? En el nefrón. Incluso dije el ejemplo del delegado. ¿El delegado qué le hace a su enamorado? Le escupe. ¿Por qué le escupe? Potasio. ¿Pero dónde actúa? No, ¿dónde actúa? ¿Dónde actúa? ¿Tu nombre? Marcelo, ¿dónde? Tercio distal del tubo corneal distal. Es la ubicación. No confundan, no es túbulo colector, es tercio distal del túbulo corneal distal. En cambio, la hormona antipirética, ¿dónde actúa, Marcelo? Túbulo colector predominantemente, pero también en tercio del túbulo corneal distal. La biografía refiere mayormente al túbulo colector, pero también se han encontrado receptores a nivel del túbulo corneal distal, tercio externo. Sigamos entonces, miren, ¿qué pasa? Se forma el complejo hormonal receptor, se activa la información genética, miren. ¿Y qué va a hacer? 5 procesos. Primero, ¿qué hace? Estimula la producción de la bomba sodio-hidrogeniones. ¿Qué hace? Ingresa sodio y sale hidrogeniones. Segunda, estimula la producción de proteínas que van a actuar como canales de potasio. ¿Para qué? Para que ingrese potasio. Tercera condición, estimula la producción de proteínas para que actúen como canales de sodio. Pero mi sentido común que me dice, doctor, si estoy hablando sodio, y usted nos dijo en una clase que mal no recuerdo, que el potasio es el que predomina intracelularmente y el sodio extracelularmente, pero estoy viendo que está entrando el sodio. ¿Qué tiene que pasar? Ese sodio entonces está del paso nada más. Sí, está del paso. Porque tiene que haber otro sistema que regule eso. ¿Y qué sistema regula eso? ¿Ustedes dos son pareja? ¿Son pareja? Los dos. No se hacen a los parejas. Tiene que haber un sistema que regule el sodio y potasio. ¿Y cómo se llama ese sistema? La bomba de sodio, potasio, ATPase. Bomba de sodio y potasio. Entonces, ¿qué va a hacer? El sodio en exceso sale, el potasio ingresa, ¿Qué dijimos? ¿Qué ion predomina intracelularmente? Potasio. Pero está importante. Y el quinto efecto que va a hacer es el desplazamiento del cloro. Esto de acá todavía está en la película. No sabemos cómo se dice, pero lo que sí se ha visto es que hay flujo de cloro. Y por lo tanto,
agua. Sodio acá, sale el agua. ¿Sí? Entonces, en resumen, aldosterona se transporta vía torrente sanguíneo unido a la albúmina plasmática en 40%, perdón, 60%, y en 40% de forma líquida. ¿Y dónde se metaboliza? Se metaboliza en el hepático, donde ocurre una inactividad. Por lo tanto, tiempo de vida media de la aldosterona, 15 a 20 minutos. Se excreta vía renal. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así, despacito lo vamos a hacer. El sistema renina-angiotensina dijimos que hay factores que estimulan la glándula suprarrenal. El potasio, el sodio. ¿Qué va a pasar? A nivel de la actividad simpática, el sector beta 1 y la mácula densa, donde va a censar la disminución de concentración de sodio y la disminución de la presión en la arteria perenne, esas tres condiciones va a hacer que se libere ¿qué cosa? La renina, conjuntamente con el angiotensinógeno producido por el hígado, se va a convertir en angiotensina 1. Mejor dicho, la renina va a servir para transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, como la enzima convertidora de angiotensina producida por los pulmones, con esta enzima, se va a convertir en angiotensina 2. Y es esta angiotensina, si no recuerdan unas 5 diapositivas atrás, la que va a generar el efecto que tiene. El primer efecto va a ser vasoconstricción, por lo tanto, elevación de la presión. Pero esa vasoconstricción es gratuita. Esa vasoconstricción que va a generar una resistencia vascular periférica. ¿Y eso qué va a generar? Un mayor gasto cardíaco. ¿No es cierto? No es gratis. ¿Qué más? Una mayor contracción y una mayor frecuencia cardíaca. Aumenta entonces la actividad simpática, porque para que esto ocurra tiene que haber catecolaminas. Y también un estímulo a nivel de núcleo, de tronco encefálico y núcleos hipotalámicos para estimulación de la células. Y luego esta renina, esta angiotensina 2 estimula la corteza de la glándula suprarrenal para producir la aldosterona. Y la aldosterona, dijimos, ¿qué cosa hacía? Reabsorbía sodio, por lo tanto jalaba agua, reabsorbe cloro. Y excreta ¿qué cosa? Potasio, hidrogeniones, magnesio y calcio. Cortisol, hablamos del cortisol. ¿Qué cosa era el cortisol? ¿A qué grupo de hormonas pertenecía? ¿Quién era el corticoides? Glucocorticoides, el representante de los glucocorticoides. Una hormona esteroidea, derivado del colesterol. Sus niveles libres en plasma retroalimentan el hipotálamo en mayor cuantía que a la hipófisis. Circulación, dijimos, transportados por quienes, por la albúmina, prealbúmina y la globulina transportadora, en este caso 95%. Unido a proteínas plasmáticas, de ese 95% y el 80% por la globulina transportadora de cortisol y el 15% por la albúmina. El 5% componente biológicamente activo, de forma libre. La degradación básicamente en el hígado y el riñón. En el hígado ocurre que se transforma en alfa-cortisol y beta-cortisol. Y en el riñón conjugados con grupos glucurónicos de fosfato. El 1% se secreta sin metabolizar, lo que puede medirse en periodos de 24 horas para la nivel de cortisol. Esto es de uso clínico. Si sabemos que el 1% del cortisol se libera y yo doso en orina cortisol, sé que ese es el 1% de la producción total. ¿No es cierto? Mi sentido común me dice eso. Y un chico, los martinos se caracterizan porque siempre han utilizado para su tratamiento sin mucha tecnología. Si yo sé que fisiológicamente el cortisol se metaboliza en 1%, se elimina en 1%, y yo doso cortisol en orina, esa cantidad me representa el 1%, y lo extrapolo a cómo se produce en condiciones normales. Y puedo evidenciar cómo está funcionando mi glándula suprarrenal. Y más aún todavía, si quieres ser exquisito, cómo está funcionando mi capa glomerular o fascicular. Fascicular. Sin necesidad de mucha tecnología para llegar a un negocio. Pero tienen que entender la fisiología. Sabíamos esto, ¿cierto? Cómo el cortisol, cómo el cortisol se transporta y todo lo demás. Pero el cortisol tiene un comportamiento muy peculiar en la corriente celular. El cortisol puede almacenarse a través de dos mecanismos. El primero
unida a proteína de transporte, como ya dijimos. Y el segundo es el metabolismo del cortisol en los tejidos y convertirse en cortisol. ¿A través de qué? A través de la presencia de esta enzima, la 11-beta-hidroxiesteroide descitokinasa tipo 2. Así se convierte. Pero también se puede reconvertir, o sea, de cortisona a cortisol, con otra enzima, la enzima 11-beta-hidroxiesteroide descitokinasa tipo 1. Gracias a la presencia de estas dos enzimas se puede reconvertir. Y de esa manera se esconde el cortisol. Ahora, la producción de cortisol obedece a la ritmo circadiana, por eso es una hormona. Y la mayor cantidad de producción de cortisol es en el periodo de la madrugada, la mañana. Durante el día y la tarde, sobre todo en la tarde, ¿sí? En la mañana, en el ascenso y la madrugada, 8, 9 de la mañana, máximo, y después caer. Esto nos explicará empíricamente, por ejemplo, cuando una persona no duerme, ¿cómo estaría haciendo? Le dice, como si tuviera, ¿cierto? Y cuando una persona siente que ha dormido bien, entre comillas, ¿cómo está? ¿Listo para hacer lo que tiene que hacer? ¿Será producto de esta hormona? El cortisol que dijimos que era, el cortisol que hacía respuesta al estrés. Y todo lo que hacemos durante el día pasa con estrés. No es estrés pararte estar en el paradero y esperando que todo el carro pase así, todo pase lleno. Y está sobre la hora. ¿Estrés acaso no es que estás yendo en el carro todo aplastado, no sabes cómo sacar el dinero para pagar? ¿Estrés no es acaso que ya estás entrando en grado y tu clase es a las 8 y tú estás llegando a 8:05 y te van a cerrar la puerta? ¿Estrés no es acaso que estando en clase, y la clase debe terminar a las 2 y tú tienes que ir a la muerte lenta a hacer tu cola para almorzar, si no alcanzas? Tienes que salir apurado, eso es estrés. ¿No es cierto? ¿Estrés no es acaso estar en fisiología y escuchar la clase de la doctora Amado y después ir a la práctica? Es estrés, porque tienes que entregar tu informe, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos cometiendo estrés. Todo el tiempo. Entonces, miren cómo el cortisol se va formando y durante el día se va formando. O sea, durante la mañana de la formación, la respuesta al ACTH es alta. Por lo tanto, en la tarde, la respuesta a la secreción de ACTH se mantiene en su nivel basal. No disminuye, se mantiene en su nivel basal. Pero ¿qué pasa entonces con la retroalimentación? Miren, la retroalimentación en la mañana es menos eficaz. En cambio, la retroalimentación la mañana es menos eficaz, en la tarde es más eficaz, porque bloquea su producción. En la mañana no, porque en la mañana se está produciendo. Por lo tanto, la retroalimentación es más un papel de estimulación positiva. En cambio, en la tarde no, es menos eficaz. Es más eficaz, pero la retroalimentación, la producción es más eficaz en la mañana. Efectos a nivel de metabolismo intermedio. Esto ya lo hemos explicado en cierta medida. Lo vamos a explicar en gráficos, en mucha letra. Listo, a ver. ¿Qué hace sistémicamente el cortisol? Primero, metabolismo. Sobre los lípidos, sobre los glúcidos, sobre las proteínas. Sobre los lípidos. Lípidos en miembros, no sé. Hay disminución de tejido graso a nivel de miembros. Pero acumulación en dónde? En el tórax y en el rostro, en la cabeza. Liberación de ácidos grasos. A nivel de glúcidos aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Sobre las proteínas, acelera el catabolismo a nivel muscular, sobre todo los miembros superiores e inferiores, e inhibe la síntesis de ADN y ARN. ¿Qué más? Regula el metabolismo de calcio en 3 sistemas: en el sistema óseo, gastrointestinal y renal. En el óseo, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción ósea del calcio, y a nivel intestinal, ¿qué hace? Disminuye su absorción, y a nivel renal aumenta la pérdida vía renal. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Aumenta su potencia el efecto de las catecolaminas. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso? Estimula el desarrollo del sistema nervioso a nivel fetal y a nivel neonatal. Pero ¿qué pasa a nivel de las otras hormonas? Las va a inhibir. ¿A quiénes? A todas estas. A la ACTH, a la hormona luteinizante, a la folícula estimulante, a la estimulante tiroides y a la prolactina. A esas las va a bloquear.
A nivel del sistema inmunológico, ¿qué pasa? Inhibe la inflamación, inhibe la producción de anticuerpos. Efectos fisiológicos, el cortisol, básicamente, ¿qué hace? Aumenta el ánimo cardíaco, aumenta el tono vascular. A nivel renal, ¿qué cosa hace? Reducción de sodio y presión de potasio, aumenta la presión arterial y aumenta el flujo, aumenta a nivel de receptores glucocorticoides, o la filtración glomerular. A nivel del sistema inmunológico, ¿qué hace? Disminuye la liberación de interleuquinas y disminuye también la liberación de células inflamatorias cerebrales. A nivel vascular, aumenta la liberación de polimorfos nucleares, disminuye la liberación de linfocitos, monocitos y oxitógenos. Y a nivel de la regulación del crecimiento, limita o regula la actividad de la hormona de crecimiento. A nivel del desarrollo biológico o del desarrollo fetal, acelera el órgano de desarrollo, acelera el desarrollo de órganos fetales. A nivel farmacológico, ¿qué puede hacer? El cortisol es usado para aumentar el tono intraocular, o sea, a dosis farmacológica. Además, va a inhibir farmacológicamente el eje tiroideo a través del bloqueo de la hormona reguladora trópica, de la hormona estimulante tiroides y de la tetrahidrotiroides. A nivel del sistema reproductor, inhibe qué cosa? Farmacológicamente LH y LCH. A nivel del sistema nervioso, regula lo que es euforia, diversión, psicosis. Entonces, la traducción clínica, ¿cómo la vamos a ver? Como desgaste muscular, como hiperglicemia e hiperinsulinemia. ¿Cómo es eso? Ejemplo. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Se ha demostrado, visto cómo funciona, y hicieron páncreas, ¿cómo funciona? ¿Páncreas no han hecho? Delegado, ¿páncreas no han hecho? Ya, debe ser la próxima semana. Ya, para ver que el páncreas. No se me iguala. Páncreas se va a caracterizar porque tiene un conglomerado de células que son los enfoques de la. ¿Tú trabajas ahí? En ese conglomerado de células hay una célula especial, la célula beta, que es responsable de la producción de insulina. La insulina es importante porque la insulina va a tener receptores a nivel de las células de casi todas nuestras células del organismo para enfocarse. El receptor de tipo tirosina. La insulina al acoplarse a su receptor va a generar una respuesta interna de cascada de citoquinas, pero una respuesta es importante que se va a conocer como la translocación. ¿Translocación de qué? Translocación de unas vesículas cargadas de proteína. Estas vesículas cargadas de proteína van a ser desplazadas hacia la membrana celular. Y como estas proteínas se acoplan a la membrana celular, estas proteínas se convierten en canales especiales. ¿Para quién? Para la glucosa. Por eso que estos canales se conocen como canales glúteos. ¿Sí? Selectivos para la glucosa. Entonces, una vez que el canal está acoplado, la glucosa ingresa. Y al ingresar la glucosa, pasa a dónde? A las mitocondrias. Y sigue todo el proceso de glicólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y producción de ATP. ¿Está bien? Entonces, tiene que estar la insulina para que la glucosa ingrese. ¿Qué pasa si el receptor está alterado? Por más que haya insulina, el receptor no se activa. Por lo tanto, la cascada no se activa. Y por lo tanto, no se forma el canal para el glucógeno. ¿No es cierto? Ingresa el glucógeno. ¿Y qué va a pasar? Primera señal es estimular al páncreas a que se produzca mayor insulina. Porque va a tener como un sensor como que no se está produciendo insulina adecuadamente. Aumenta la insulina. Pero como la insulina no es efectiva, ¿qué va a pasar? La glucosa también se está acumulando externamente. Entonces hay aumento de glucosa, y hay hiperglicemia, hiperinsulinemia, cuando hay resistencia a la insulina. ¿Entendido? ¿Eso cuándo se manifiesta? En pacientes diabéticos de tipo 2. Porque pacientes diabéticos de tipo 1 es aquel en el cual, por algún agente biológico que pueda ser un anticuerpo selectivamente sobre células beta, anula las células beta y no produce insulina. Esos son tipo 1. Tipo 2 es que tienen las células beta activas, producen insulina, pero la insulina no es suficiente. Por algún cambio, alteración del receptor, alteración de la cascada de reacciones de proteínas internas, un montón de casos. Pero todo eso se conoce como resistencia a la insulina. ¿Eso qué lleva? A una hiperglicemia y una hiperglicemia. Mejor dicho,
Hay 3 o 4 hormonas que son antiinsulínicas. A mencionar el cortisol, a mencionar adrenalina y noradrenalina, a mencionar flavonoides. Esas van a bloquear la actividad de la insulina. ¿De qué estamos hablando? Del corti. Entonces, si dijimos que la insulina se encargaba de meter glucosa y la insulina está siendo bloqueada por el cortisol, ¿qué va a pasar? Hiperglicemia y hiperglicemia y aumento de peso. Pero ojo, aumento de peso en 2 zonas. A nivel de tórax y abdominal, porque en miembros superiores e inferiores hay desgaste que es muscular y pérdida de volumen muscular. Andrógenos, ¿sí? Andrógenos es la tercera capa. ¿Qué es la adrenalgia? Decía que la adrenalgia junto con la monarquia van a determinar los puntos de partida o los cambios fisiológicos para determinar la pubertad. En realidad es un proceso de desarrollo. ¿Ya? ¿Qué caracteriza esta adrenalgia? Maduración de caracteres. Es un fenómeno. Los fenómenos fisiológicos que desencadenan la formación de adrenalgia son todavía desconocidos. Sin embargo, las vías bioquímicas que conducen a este evento se han alterado. Hay numerosas críticas que examinan el proceso de adrenalgia, la mayoría de las cuales se han centrado en los cambios dentro de la glándula suprarrenal, así como los resultados científicos de la adrenal. O sea, esos cambios son el desarrollo de una fascicular. La glándula, que se manifiestan como conducción mayor de hormonas, y por la glándula que se manifiestan como cambios en caracteres fenotípicos. Artículo publicado en 2012. Que hace referencia a la esteroidesis suprarrenal. Los esteroides suprarrenales van a seguir la C9 y derivados actúan como precursores de la producción de andrógenos, más potentes en los tejidos periféricos. La vía clásica para la síntesis de andrógenos